¿Cuántos dan la gloria al Señor en esta tarde? Están alegres de estar en la casa del Señor para glorificarle, para exaltarle, para bendecir el nombre de nuestro Dios en este nuevo día, viernes, que el Señor nos permite. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el verso 14 y versículo 15, con la ayuda del Señor. Josué capítulo 24, verso 14 y versículo 15, con la ayuda del Señor. Hoy día no está nuestra hermana Paulina porque está enseñando vía online a una iglesia, ¿cierto? A un grupo de hermanas que le han pedido, así que el Señor pueda usar también su vida para su gloria. Josué capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Ya lo tienen, ¿cierto? Y si no lo tienen, está acá atrás también. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Ya hemos orado, así que puede tomar su asiento en esta noche de nuestro discipulado. Y hemos estado hablando por varios meses, casi todo este año, acerca del carácter. Y la semana pasada terminamos hablando de la importancia de la integridad como parte de nuestro carácter, como parte del carácter cristiano. No somos perfectos, ¿cierto? No somos gente que no tenga errores. Amén. Es más, Santiago dice que todos pecamos. Y aquel que dice que no peca es mentiroso. Pero sin embargo tenemos un llamado, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de nuestra lucha diaria, acerca de vivir para Dios, de vivir en rectitud, en honestidad, en integridad. O como Pablo decía, vivir una vida, tener una conciencia delante del Señor sin ofensa, delante del Señor y delante de los hombres. El llamado a vivir en integridad. Pero en esta noche quiero hablar acerca aún del carácter del cristiano, pero en cuanto a su llamado a servir. Servir no solo debe ser una actividad de la vida cristiana. Servir debe ser parte de la esencia de nuestro carácter. Cuando usted puede mirar al Señor, puede mirar la naturaleza de Dios, puede mirar, observar el carácter de Dios, usted va a descubrir que no solamente Dios es amor, pero Él se ha mostrado como un Dios amante y servicial. Si usted y cada uno de los que estamos aquí en esta noche vamos a caminar como discípulos del Señor Jesucristo, vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir sus huellas, debemos comprender que tenemos que tener este mismo carácter que Él ha tenido de amor y de servicio hacia los demás. En la misma forma que Cristo vino para servirnos a nosotros, en la misma manera como Él se dio para servir a la humanidad, debe ser el mismo carácter que debe desarrollar cada creyente para estar dispuesto a servir a los demás. Y hermano, no hay nada más contrario a la naturaleza caída, llena de egoísmo, que queremos todo para nosotros, que el darnos a los demás en servicio. El diccionario define la palabra siervo en esta manera. Dice que es una persona que sirve a otra, aquel que debe trabajar para otro, que obedece a otro, específicamente a su amo. En otras palabras, el que sirve a otro espiritualmente por medio de la obediencia, las buenas obras,
y el amor hacia Dios, es llamado un siervo de Dios. Quiero decirles en esta hora que ser siervos o siervas de Dios no debe ser un título, debe ser parte de nuestro carácter. Amén. Hermano, no hay nada, y vuelvo a insistir, nada más contrario a nuestra naturaleza caída que es egoísta. Y quiero reiterar algunas verdades que ya he dicho, pero no están de más martillarlas, el mismo clavo, volver a repetirla, hermanos. Pero hay algo en la naturaleza del hombre que se ama excesivamente. En todo el desarrollo de la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, jamás la Biblia sitúa como un problema del ser humano que no se ame. Aquel pasaje de la Biblia en Marcos capítulo 12, cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el primer mandamiento de todo, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Este es el primer mandamiento, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento, cuando la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no es un llamado a amarnos a nosotros. No es un llamado a que tú te ames más. Solo es la constatación de que el hombre se ama. No es un mandamiento amar, porque el gran problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Y ahí viene el orgullo, y creo que en discipulados anteriores hemos abordado el carácter del orgullo y la humildad, ¿cierto? No siempre el orgulloso anda vanaglorioso. Porque la respuesta del orgullo al éxito es la vanagloria. Yo sí puedo. Pero el mismo orgullo, cuando fracasa, es la autocompasión. Ese sentido de ay, pobrecito de mí. Usted hoy que anda humilde, el hermano. No, es el mismo orgullo, pero en su sentido de fracaso, cuando las cosas no resultan, cuando le va todo mal. Por lo tanto, vuelvo a este punto. Querido hermano, no hay nada más que contrarie la carne, la naturaleza caída, que el poner nuestra vida al servicio de Jesucristo, el servicio a la iglesia, el servicio a los demás, el servir a nuestro prójimo. Y querido hermano, me temo que vivimos en una generación donde la naturaleza humana perversa, pecaminosa, que cada cosa que toca el hombre lo corrompe, ha corrompido el servicio, y el servicio aún dentro de la iglesia se ha transformado en una plataforma para la exaltación de las personas, cuando el servicio debería ser lo contrario, la negación. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos tratar de buscar el éxito del mundo, pero ahora en la iglesia, la promoción de nuestra vida. Amén. Jesucristo no vino a promocionarse a Él. Él vino a servir. Él vino a darse. Y para servir, no puedes servir sin negarte a ti mismo. Si yo estoy sirviendo, hermano, y no hay una confrontación con mi orgullo, si yo estoy sirviendo y no hay una confrontación con esta naturaleza caída, como que el servir como que hermano, no está sirviendo verdaderamente. Porque podemos ocupar el servicio para ponernos nosotros en el centro, pero cuando servimos, primero en el centro está el Señor. Lo hacemos primero para Dios, y en segundo lugar lo hacemos para las personas que amamos en Cristo. No. El centro del servicio no soy yo mismo que lo hago. El servicio de Cristo fue su negación, no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y ese es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad
Dios se ha hecho hombre. Y querido hermano, ha sido una larga discusión teológica, cómo Jesucristo, siendo hombre, todavía seguía siendo Dios. Dejó de ser Dios. No, Jesucristo nunca deja de ser Dios. Pero no podemos negar que Él dejó su trono de gloria y vino a servir a la humanidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vivimos en un mundo lleno de orgullo, vivimos en un mundo político donde todos quieren servir a los demás, pero quieren su promoción. Ellos son, ¿cierto? El hermano Jorge trabaja ahí, sabe de cerca, pero no estamos exentos de conocer esa clase de hombres que cada 4 años quieren servir a la patria, pero llenando sus bolsillos, proclamándose ellos, levantándose ellos, y luego que tienen el poder se olvidan de todo. Queridos hermanos, y me temo que muchas veces eso no se trata solo de política, eso se trata del corazón del hombre, porque donde quiera que vaya usted va a encontrar lo mismo. La misma gente que reclama contra los políticos hacen exactamente lo mismo. No se trata solo que sea una élite política, se trata del corazón del ser humano, que si nosotros no estamos revisando, chequeando nuestro corazón constantemente, el servicio a Dios puede transformarse en mi orgullo. Y el servicio a Dios debe al contrario, debe ponerme más humilde. Porque significa sacrificar algo. Si no hay sacrificio, no hay servicio. Amén. En el griego, en el griego bíblico del Nuevo Testamento, en el griego como se llama koiné, hay 2 palabras que significan siervo. Cuando usted las leemos en el español o en el castellano, más bien dicho, es siervo. Una de ellas es la palabra diáconos. Y esta palabra enfatiza la actitud de la persona y no su relación. Es decir, una persona que sirve enfatiza su quehacer. No necesariamente está enfatizando su relación con su amo. Significa el que ayuda, el que sirve, el que ministra. De esta palabra diáconos se deriva la palabra en castellano diácono, usada en el Nuevo Testamento para distinguir al que sirve en la iglesia. Y por lo general, con regularidad, el diaconado representa una posición dentro de la iglesia, una posición elevada en el cuerpo de Cristo. Pero la otra palabra, siervo, en el Nuevo Testamento es doulos, que quiere decir esclavo o siervo, el que no tiene derecho a una paga, sino que su llamado de vida es servir a su amo como a éste le parece bien. Uno cuya voluntad y capacidad está enteramente al servicio de su amo. Amén. Entonces tenemos 2 palabras en el griego que significan siervo. Una, diácono, el que sirve. Eso básicamente describe una actividad a una persona que realiza una labor. Pero doulos enfatiza su relación. Tiene un amo, está llamado a servir, vive para servir. Y querido hermano, es interesante notar que cuando Jesús vino a la tierra, no vino como diácono. Cuando la Biblia se refiere a Cristo como siervo, no habla de él, no se utiliza en el griego la palabra diácono como el que sirve, sino que el título que se le entrega como siervo es el más bajo, es el más humilde, es doulos. Si ustedes me acompañan en esta noche con sus Biblias, por favor, y usted va a la carta que Pablo escribe a los hermanos en Filipenses, en el capítulo 2, y voy a dar un tiempo que usted la busque, capítulo 2 de Filipenses. Pablo escribe a esta iglesia y le dice de esta manera en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de doulos, tomando forma de un esclavo. No un diácono. Pablo no utiliza cuando escribe esta carta en el griego la palabra diáconos, sino que utiliza la palabra doulos, que significa ese esclavo. Y por eso la Biblia, Pablo está diciendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Queridos hermanos, esta palabra está describiendo lo que vino a ser Cristo. Se humilló a sí mismo. Vuelvo a insistir, no dejó de ser Dios. Él no perdió su calidad de Dios. Pero el gran misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre. Se sujetó al tiempo, se sujetó al espacio. Tuvo limitaciones como hombre, pues Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él tuvo sed. Como hombre sufrió la cruz del Calvario. Como hombre tuvo desesperación la noche anterior a ir al Calvario en el Getsemaní. Y cuando la angustia lo golpeaba, clamaba más todavía delante de la presencia del Padre. Y Él vino como doulos, como el esclavo, como el sirviente. En el Evangelio de Marcos, dice el evangelista que la misión de Jesucristo no fue para ser reconocido. No vino Él para ser servido, sino que Él vino para servir. Marcos capítulo 10, verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y escucha lo que significa además: y dar su vida en rescate por muchos. Por eso el verdadero servicio es entrega, es sacrificio. Y si yo estoy sirviendo, pero mi orgullo no está siendo confrontado, si yo estoy haciendo algo para Cristo y no estoy sacrificando, no estoy sirviendo verdaderamente. Verdadero servicio significa postergar algunas cosas que son tu derecho. Verdadero servicio significa sacrificar cosas que tú pudieras bien disfrutar, que no es pecaminoso, que tienes el derecho, que te corresponde, pero usted dice: las voy a dejar a un lado para servir a otro, para servir a Dios primero, pero para servir a la iglesia, para servir a los que no conocen a Cristo, para servir a mi prójimo. Y yo solo estoy poniendo la fundación de por qué el servicio en la vida del cristiano no es solo una actividad. Porque, hermano, algunas veces se nos manda a hacer algo y digo: es lo único que hago. A mí el pastor me pidió que hiciera esto, no otra cosa. Pero el carácter del siervo no es solo formal su servicio al Señor y a la iglesia. No es solamente lo que algo le pide. El verdadero siervo entiende que tiene que ir por la segunda milla. A veces nuestro servicio a Cristo se torna meramente formal. Yo no soy el que barro, por lo tanto yo no voy a hacer esto. A mí no me corresponde, tengo otra labor en la iglesia. Hermano, debe ser parte del carácter cristiano el servicio. Y no hablo desde el punto de vista del formal que le pidieron hacer en la iglesia, sino que debe permear nuestro corazón, nuestro carácter. Debe ser de un hombre, de una mujer que sirve a Dios. En la última instancia en que Jesús estuvo personalmente con sus discípulos, le demostró vívidamente lo que significa ser un siervo. Jesucristo, el Rey de la Gloria, el Mesías prometido, se levantó de la mesa, tomó la toalla, tomó el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Hermano, cuando uno entraba en una casa como este aposento en el que tomaron la última cena,
en que se celebra la primera Santa Cena o comunión. Posiblemente es el mismo lugar, algunos creen que donde estuvieron en el día de Pentecostés, este aposento alto fue el mismo lugar donde Jesucristo estuvo por última vez con sus discípulos. Y entran todos a esta última reunión con Jesús y todos los discípulos se encontraban tan dignos. ¿Quién nos va a lavar los pies? Y era costumbre que el siervo de la casa, pero no cualquier siervo, porque aún entre los esclavos había jerarquía. El ser humano es tan especial que en todo hace primero, segundo, quién es mayor y quién es más grande, ¿cierto? Y no solamente el esclavo tenía que hacer esa tarea, pero era el último de los esclavos. No era el más distinguido de los esclavos, sino que era el último de los esclavos, el más bajo, ya después del último no venía nada, era ese último el que normalmente lavaba los pies de la gente que venía y llegaba a casa. Y sabe que entraron uno por uno y nadie tomó la toalla, nadie tomaba el lebrillo, porque el ser humano está lleno de orgullo, quiere ser servido y no quiere servir. De hecho, gran parte de los problemas de los discípulos, estoy hablando de la gente que caminaba con Cristo, era quién iba a ser más grande. Que cuando Jesús estaba hablando con corazón quebrantado, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, voy a morir por el pecado de muchos. Los discípulos estaban peleando quién iba a ser el más grande entre ellos. Y llega una mamá y le dice: hey, Señor, cuando venga tu reino, haz que mis hijos se sienten a tu diestra. Uno a tu diestra y el otro a tu izquierda cuando venga en tu reino. Todos preocupados de quién va a tener la mejor posición, de quién va a ser más grande que otro, de quién va a tener más reconocimiento, de quién va a tener más galardón. Pero Jesús no estaba interesado en eso. Jesús le estaba tratando de enseñar que debían revestirse de humildad para servir, porque el evangelio es un llamado a servir. El evangelio no es solo un llamado a estar quieto. El evangelio, somos salvos no solo para venir a la iglesia, pero somos salvos para servir a Cristo Jesús. Somos salvos para una misión. Somos salvos para llevar el evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y él, el Rey de Gloria, se levantó, tomó la toalla, tomó el lebrillo y después comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El evangelista Juan lo retrata así en Juan capítulo 3, en el versículo 12 en adelante. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, debe ser parte de mi vida, debe ser parte de mi carácter. No tengo que esperar que alguien me mande, no debo esperar a tener un título oficial en la iglesia. Ahora que soy salvo, ahora que estoy en Cristo, debo servir a los demás como Cristo lo ha hecho por mí, se ha puesto por mí, se ha entregado por mí. Hermanos, si vivimos en un mundo que todo el mundo está en competencia, aún dentro de la iglesia, ¿quién es más grande? ¿Quién tiene más título? ¿Quién es mejor que otro? Hermano, no estamos aquí para demostrarnos quién es mejor que otro.
Querido hermano, qué ejercicio más necio. Si los que estamos aquí no tenemos el derecho de estar aquí por nuestras propias capacidades. Si los que estamos aquí no merecemos la salvación por obra, no somos dignos, hermano. Si hay una competencia de dignidad, usted y yo la perdimos. Estamos aquí porque el Rey de Gloria quiso venir a servirnos, a rescatarnos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso el llamado constante de la Biblia es a revestirnos, no solo vestirnos, sino que revestirnos de humildad. Hermano, si somos más maduros en la fe, más vamos a servir. Más vamos a estar dispuestos a darnos por el Evangelio. Más vamos o tenemos que estar dispuestos a darnos por la causa de Cristo. Pero quiero romper algunas cosas que no están correctas en nuestra vida. Venir a la iglesia no implica servir a Dios. Cuando usted va a comer a un restaurante, usted no dice fui a trabajar. En el restaurante usted llega, se sienta, llega, le muestran la carta, ¿qué quiere? Le llevan comida. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, el Señor es el que está sirviendo, el Señor es el que está dándole, el Señor le está dando fuerza, el Señor le está dando agua espiritual, el Señor le está dando pan del cielo, y después salimos llenitos, ya serví a Dios. Hermano, no, el que sirvió, el que fue servido fuiste tú y fui yo, pero tengo que hacer algo más para Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nadie dice, wow, trabajé duro después que sale del restaurante, a menos que trabaje en el restaurante. A menos que esté lavando los platos, sirviendo, barriendo, limpiando el baño. Pero cuando venimos a la iglesia, aquí está, no, yo serví a Dios y nuestro corazón y nuestra conciencia está tranquila. Hermano, fuiste salvo por la gracia de Cristo para servir. Ah, es que el pastor no me ha dado ningún título, no me ha dicho. Hermano, no necesitas título para servir. Es curioso porque normalmente cuando se les da título sirven menos que antes. Hay algunos que dicen, cuando el pastor o me dé un cargo oficial, voy a servir. Hermano, no hagas eso. Empieza a servir donde hay un espacio. La iglesia después va a reconocer eso. Hermanos, los diáconos que fueron separados en Hechos 6, no creo que hayan sido hermanitos nomás que estaban ahí. Eran hombres que tenían testimonio. Eran hombres llenos de fe. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y estoy seguro que todo el mundo pensó, porque ellos ya estaban sirviendo antes. ¿Quién tiene voluntad para servir? Porque servir significa negarse a sí mismo. Servir significa entregarnos por los demás. Mientras los otros se sirven, usted está trabajando, usted está sacrificando por el Señor. Amén. Y vuelvo a insistir. Hoy día no podemos nosotros pensar que servimos a Dios cuando estamos en competencia. Aquí no estamos en competencia. La competencia solo genera rencilla. La competencia es la búsqueda del orgullo por el reconocimiento. Ni siquiera estamos tratando de ser mejor que otra iglesia. Lo único que estamos tratando es ser la iglesia. Querido hermano, tenemos hoy día que mirar nuestro corazón, si hay en nosotros un corazón de siervo o de sierva de Dios. Porque puedo hacer servicio, hacer cosas sin tener corazón de siervo. Puedo realizar cosas en la búsqueda del reconocimiento. Puedo hacer cosas en la búsqueda de mi propia exaltación. Puedo hacer cosas en la búsqueda de que las luces me alumbren a mí.
Que me miren, que lo hago bien, que lo hago excelente. Y gloria a Dios si lo hace bien y excelente. Pero debe poseernos un deseo de ayudar a los demás. Debe poseerme un interés por las personas. Debe poseerme un interés por el que viene decaído. Debe poseerme un interés de ser un instrumento en las manos de Jesucristo para cambiar la vida de personas. Es claro que de acuerdo a este pasaje que leímos de Juan, de Marcos y de Filipenses, que la vida misma de Jesús nos grafica vívidamente que Jesucristo vino para servir. Él no vino para siendo Dios, siendo el creador. Él vino a servir a las criaturas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si el Creador vino para servir y darnos ejemplo, ¿cuánto más nosotros deberíamos reflejar esto en nuestro carácter como seguidores del Señor Jesucristo y servir a la iglesia? Y no hablo de la iglesia como institución, hablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Servir a los demás. Llegamos aquí, comemos y nos vamos y no nos preocupamos del que está al lado. Oramos solo por mi sueño y cuando estoy enfermo por mi enfermedad, por mis peticiones, pero ni 2 minutos tenemos a orar para otra persona. Termina el culto y lo que nos interesa es llegar a casa para comer. Pero hubo alguien aquí, hubo algún un hermanito, una hermana que necesitaba una oración. Tomaste tiempo de llevarlo a casa, necesita aliento. Voy a levantarle, voy a orar, voy a mostrar amor, voy a mostrar compañía. No, estamos preocupados de nosotros mismos, de lo que quiero. Mañana hay que ir a trabajar. Hermano, yo sé que hay que trabajar, pero hay algo más importante: servir a Jesucristo. Jesús nos compró al morir en la cruz. Por tanto, queridos hermanos, lo que nos revela que usted no es un hombre en un sentido ni una mujer libre. Y aquí tenemos que entender, por favor, no voy a explayarme tanto, pero bíblica y teológicamente, la libertad que a veces creemos que significa el evangelio no es la que creemos. Libertad no significa no depender de nadie y hacer lo que yo quiero, porque esa, por lo menos, es el concepto filosófico de la libertad occidental: hacer lo que me plazca a mí. Pero la Biblia nos habla en Romanos y nos dice: o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Ese concepto de libertad, donde no reporto a nadie, donde no doy cuenta a nadie y hago lo que quiero, no es una libertad bíblica. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero no, esa libertad no significa libertad para pecar. Esa libertad no significa dar rienda a mi orgullo y hacer lo que me dé la gana ahora que soy libre. Esa libertad es para servir a Cristo y vivir para Él. Que ya no soy esclavo del pecado, el diablo ya no me tiene agarrado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 y en el versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora ya estamos libres del poder de Satanás. Antes éramos parte del reino de las tinieblas, pero hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Ya el diablo no tiene poder, el diablo no me puede venir y hacer lo que quiera conmigo. Ahora yo he sido liberado del pecado, he sido liberado de la muerte, he sido liberado de la condenación. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora soy libre. Pero soy libre de eso. Pero ahora usted y yo hemos sido transformados en esclavos de Jesucristo.
Por eso es tan contrario el evangelio esencial que vemos en la Escritura con el evangelio moderno que ahora esa gracia que cierto escritor Bodenhofer llama la gracia barata, que el Señor te redime así que no tienes que hacer nada, hace lo que quieras porque Él ya lo hizo todo. Es tan falsa porque ha sido comprado por precio y usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted ya no es dueño de sí mismo. Ahora usted pertenece a Jesucristo. Hermano, es tan real esto que primero Cristo nos compró por precio y segundo ha puesto una huella en nuestra vida. Ha sido puesto una marca. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todos nosotros tenemos un llamado a ser un doulos de Cristo, un esclavo de Jesucristo. Y el problema, hermanos, es que a la mayoría de los cristianos les desagrada la idea de ser siervos o esclavos. No nos gusta estar sujeto a nadie. ¿Cuántos tienen niños que son pequeños? Díganme que si a su hijo no le cuesta la sujeción. Haga esto, no, yo quiero hacer esto. Haga esto otro acá. No, es que yo quiero hacer acá. Hermano, lo único que nos está revelando es la naturaleza que los posee. No porque sean pequeños, no son parte de una naturaleza caída. En todos nuestros hijos hay un Adán y una Eva que está ahí. Y querido hermano, no solamente está en ellos, sino que esa naturaleza también está en nuestra carne. Nos cuesta someternos lo uno a lo otro. Hay a veces expresiones, yo me someto al pastor. Y hermano, gracias por la consideración, pero en esa expresión yo veo orgullo. Yo no me siento bien cuando alguien me dice y está ahí con el otro hermano. No, yo me someto al pastor, yo le obedezco al pastor. Hermano, la Biblia nos llama a sujetarnos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros. La Biblia nos llama a ser siervos los unos de los otros. Nos llama a servir los unos a los otros. La posición que Dios nos ha puesto no es para ser dueños de la grey, es para ser los siervos de la grey, para servir. Por eso todo hermano que tenga liderazgo debe tratar bien a las ovejas porque no son suyas, son de Cristo. El pastor, por ser pastor, no puede andar palabreando a la gente. Anda un día enojado, atravesado. El siervo, un doulo, nunca actúa así. Puede tener un mal día, pero sabe que las ovejas son del Señor. Hermano, el trabajo de siervo es considerado como para las clases más bajas, las más desprestigiadas. El servicio incomoda al orgullo. Por eso el servir a Cristo va moldeando nuestro carácter. El servir a los demás va moldeándonos, va sometiendo nuestro orgullo. Porque hermano, el orgullo no desaparece por orar. Hasta el día que usted muera, el orgullo va a querer brotar en algún sentido. Por eso debemos constantemente agarrar el viejo hombre y llevarlo. Yo llevo más tiempo, yo sé más que tú. Hermano, si usted lleva más tiempo, si usted sabe más, usted debe servir más, usted debe sujetarse más, usted debe ayudar más a los demás, usted debe ponerse y cargar a los demás. En la naturaleza humana, la mayoría quiere alcanzar posiciones elevadas con el objeto de recibir alabanza. A veces servimos, sí, pero para buscar posiciones, para ser reconocidos.
y ponen todo su esfuerzo con ese propósito. Pero querido hermano, servir debe ser para dar gloria al Señor. Servir no es para buscar la alabanza de los hombres. La puede conseguir, pero si va a ser siervo de Cristo, no va a tener tantas alabanzas como crítica. Y cuando usted no está sirviendo de corazón, están puro criticando, me voy. El que es siervo de Cristo sirve cuando lo alaban y cuando lo juzgan. Porque no lo está moviendo la alabanza, ni lo mueve la crítica. Lo mueve que sabe que su identidad está en Cristo, que es siervo de Cristo. Y lo único que está haciendo, estoy siguiendo los pasos de aquel que dejó su trono de gloria, tomó forma de hombre y se hizo siervo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El gran énfasis del hombre de hoy día, y hablo también de los creyentes, es ser servidos. Y querido hermano, me temo que la construcción de muchas iglesias, y tal vez no estemos exentos de eso, está en crear una iglesia que sea servida. Hay profesionales en la iglesia que hacen todo, y la gente como un espectáculo viene a la iglesia, llega la hora y se va. Como cuando alguien va al cine, mira lo que fue a mirar, fue a ver el show musical y luego que termina sale de allí después de haber estado expuesto a ese espectáculo. Y hoy día las grandes y mega iglesias están hechas así, donde hay personal pagado y donde todo. Y no estoy diciendo que una iglesia grande no tenga que tener gente a tiempo completo. Pero lo que estoy diciendo es que no hay un aliento continuo a servir a los demás. Es solo piensa en ti, en tu sueño, olvídate de lo demás. Piensa en usted llegar a su meta y todo se trata de sí mismo, pero servicio no se trata de ti. Servicio no se trata de tu sueño, no se trata de tu meta. Servicio se trata de Cristo, se trata de los demás. Y ese deseo de ser servido y no servir refleja solo una cosa. Y si Josué ya me viene a acompañar, refleja que lo que está sentado en el trono del corazón no es Cristo, sino es el yo. Yo ofrendo, yo diezmo, ahora me tienen. Yo sostengo la iglesia. Hermano, tú no sostienes nada, es Cristo que te sostiene. Yo doy gracias a Dios por hombres y mujeres fieles. Pero la verdad esta es que Cristo nos sostiene, por eso tenemos para dar. Pero cuando no estamos dispuestos a servir, lo único que está reflejando es que el que está sentado en nuestro corazón es el yo, en lugar de Cristo. Es decir, reflejan su naturaleza caída y no su nueva naturaleza como doulos, esclavo de Cristo. Servir para Él. Yo me pregunto en qué manera tú estás reflejando este carácter en Cristo. ¿Estás sirviendo? Y no estoy hablando de la formalidad, porque puedes tener una posición formal en la iglesia y no ser un doulos. Doulos es un hombre y una mujer que siempre está sirviendo. Llega alguien y no hay asiento y lo cede. No es que yo llegué primero. Está la mesa servida, está ocupada y llega alguien. El siervo, era su derecho comer, sí, pero sabe que tiene un corazón para servir.
Estamos viniendo a la iglesia cada domingo y salimos corriendo de la iglesia y no te interesa nada ni nadie. Y no necesita una credencial de la Pentecostal Unida. No necesitas que oremos delante de todo y reconozcamos, pero tú puedes estar orando por alguien, preocuparte por alguien. Tú puedes estar sirviendo a alguien. Ese es el llamado que tenemos. Somos siervos de Cristo verdaderamente. O solo servimos de acuerdo a la posición, como me dijeron, hago esto. Y como a usted no le pidieron recoger los papeles, ve el papel ahí y sigue caminando. Hermano, ¿y por qué no? Es que a mí no me dijeron eso. Yo no sé quién es el encargado de recoger los papeles en la iglesia. Entra al baño y hay una embarrada más o menos. Pasa por ahí y sale y no hizo nada. No, es que yo no. ¿Y por qué no hiciste nada? No, es que yo no soy encargado de los baños en esta iglesia. Hay alguien que entra nuevo en la iglesia y el máximo esfuerzo lo llevamos al pastor para que el pastor vea qué hace. No ora, no le toma nombre, no se preocupa, porque solo está pensando en que viene a ser servido. Hermanos, no fuimos rescatados para algo más grande. No fuimos llamados para servir a Jesucristo. Olvido el nombre de un hombre anciano en los años 1800. Y él era un evangelista y recorría pueblos predicando y gente se convertía, Dios lo usaba. Y le preguntaron, ¿y en qué trabajas? Yo soy siervo de Dios, predicador del evangelio, y arreglo zapatos para mantener el ministerio. El ojo del mundo era el zapatero, pero en sus ojos él era el siervo de Dios y que se dedicaba a arreglar zapatos para sostener su ministerio de predicación. Hermano, tú no eres el ingeniero. Tú no eres el oficinista, el contador, el informático. Tú no eres el profesor, el maestro. Tú eres un doulos. Solo haces eso porque necesitas alimentarte y mantener tu servicio al Señor. Pero todos estamos llamados a servir. Donde estás trabajando hay una persona que necesita de Cristo. En el barrio donde vive alguien necesita del Señor. Es que a mí nadie me ha dicho que predique. Hermano, ya eres salvo, eres llamado a servir a Dios. Quiero que te ponga en pie en esta noche, por favor. Y para aquellas falsas acusaciones que cuando digo que voy a terminar son media hora después, son las 9. Queridos hermanos, si examinamos nuestro corazón, todos de alguna manera estamos llenos de orgullo. Y el servicio nos va a ayudar a poner este orgullo en el lugar que debe estar, en el altar del Señor. Y somos llamados por Dios a servir todos. Y como le dije, no necesitas una nominación especial, ya tienes un llamado celestial en el Señor Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién? ¿Dónde Dios me está llamando? Servir y llevar el evangelio.
servir, es orar por los que necesitan. A ese servicio debemos agregar actos de servicio que pueden dar testimonio del evangelio. Cierto hombre venía viajando, daba conferencias internacionales y en el invierno de los Estados Unidos su vuelo fue desviado como a unos 200 kilómetros de su ciudad por causa del invierno. Estaba nevando, no pudo aterrizar. Y al lado, mientras anunciaba el capitán del vuelo que el vuelo iba a cambiar de destino porque no podían aterrizar, iban a quedar como 200 kilómetros. Al lado de este hombre que daba conferencias y predicaba el evangelio, iba otro hombre y no conocía nada y estaba, no sabía qué iba a hacer. Iba a llegar a una ciudad que no conocía y no tenía idea cómo iba a llegar a su ciudad. Y este hombre que era cristiano le dijo: ¿dónde tienes que ir? A tal lugar. Ok, yo voy a arrendar un auto, yo voy a otro lugar, pero te voy a llevar a donde tú necesitas. Y mientras iban por el camino manejando, el hombre que no era creyente le dijo: ¿por qué tú haces esto por mí? Este hombre le dijo: te voy a explicar por qué estoy haciendo esto por ti. Porque un día Dios hizo algo por mí que yo no lo merecía. Y ese acto de servicio se transformó en una predicación y testimonio para otro. ¿Puedo yo servir a un mundo quebrantado? ¿Puedo yo servir al vecino criticón? ¿Puedo yo servir al vecino que pone la música alta, que pone la guaracha y todo eso? ¿Puedo yo servir al que me critica? Alguien una vez le preguntó a unos pastores en una conferencia de pastores y le dijo: ¿amas verdaderamente a tu iglesia? Y todos los pastores sí, dijeron sí. Y alguien preguntó: ¿y cuál es la medida de saber que tú amas la iglesia? Alguien dijo: el problema es que muchos no aman la iglesia, se aman a sí mismos. Y mientras más grande la iglesia, se aman a sí mismos porque los exalta. Entonces alguien dijo que la verdadera medida en que tú amas la iglesia es si amas al hermano que más te juzga y te critica. Ese es el verdadero amor que tú tienes por la iglesia. Si puedes servir al que más te da problemas. Y cuando oí eso dije: Señor, voy a examinar mi corazón. Quiero abrir este altar. Si hay alguien que le quiere decir: Señor, hazme verdaderamente un siervo o una sierva. Alguien que le pueda decir al Señor: estoy dispuesto a sacrificar derechos. Si tu servicio a la iglesia no está envuelto en sacrificio, en confrontación con tu orgullo, usted necesita preguntarse si está sirviendo verdaderamente a Cristo. Tal vez nos hemos cerrado en una burbuja de nuestra casa, nuestra familia y nuestros problemas y hemos olvidado servir. Tal vez el espíritu de estos días, de la cultura que nos rodea, nos ha vuelto tan egoístas, tan llenos de nosotros mismos. Tal vez sea el